Vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a ver dos clases que son de cáncer de piel. La primera que vamos a ver hoy es melanoma cutáneo. Déjeme poner el puntero. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Vamos a ver la epidemiología, los factores de riesgo, algunas recomendaciones para la prevención. Vamos a ver cuáles son las principales vías moleculares eh, que están involucradas en el desarrollo de esta enfermedad y que actualmente es parte de la terapia blanco principal que se utiliza en etapas avanzadas. Vamos a ver cuáles son los datos clínicos que nos va a ayudar a identificar lesiones que puedan tratarse de melanoma. Vamos a ver la escala de TNM para esta enfermedad y de acuerdo a esto vamos a ver el manejo. Entonces, de acuerdo a los últimos datos de Globocan, vemos que melanoma afortunadamente es una enfermedad rara. Si vemos los datos de incidencia, ocupa el puesto número 17 y en cuanto a mortalidad ocupa el número 22. ¿Esto por qué? Porque afortunadamente la mayoría de los casos de melanoma en la mayoría de las partes del mundo se identifican en etapas tempranas potencialmente curables, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro país? Tampoco es uno de los más frecuentes, de hecho ocupa el puesto número entre 13 y 14. Podemos ver que la incidencia en los gráficos es mucho mayor que la mortalidad y eso se refleja algo parecido de lo que pasa a nivel del mundo, que también un buen porcentaje lo detectan en enfermedades en etapas tempranas. Ahora, ¿dónde se origina? A manera de introducción, pues aquí el protagonista son los melanocitos, ¿no? Los melanocitos, recuerden que son las células pigmentadas que se encuentran en la piel y producen la melanina, que es lo que le da el tono de la piel, ¿no? Utilizando una enzima que se llama tirosinasa, que generalmente esta se origina hablando del desarrollo embriológico, ¿de dónde vienen los melanocitos? Pues vienen de la cresta neural y migran a la piel durante el desarrollo embrionario, ¿no? ¿Dónde residen? Pues están aquí en la parte basal de la epidermis, ¿no? Entonces recordemos, hay que recordar un poco la anatomía de las capas de la piel, es muy importante. A grandes rasgos, recuerden la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. Entonces, los melanocitos, en la mayoría de los casos, pues se encuentran en la parte basal de la epidermis o a nivel de los folículos pilosos, ¿no? Y vamos a ver que hay también como una sinapsis, que hace que haya una homeostasis entre lo que es los melanocitos y los queratinocitos epidérmicos, y esto lo podemos ver acá, ¿no? Aquí vemos el melanocito, ¿no? Que hace sinapsis y que hace contacto con los queratinocitos. Recuerden que todo esto es a nivel de la parte basal de la epidermis. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a ver a gran aumento qué pasa en esta sinapsis entre lo que es uno de los queratinocitos y el melanocito, ¿no? Esto lo vamos a ver acá a gran aumento. Vamos a ver que aquí hay un receptor importante, que es el receptor de la melanocortina tipo 1, que donde su ligando proviene de la síntesis dentro del queratinocito y todo esto está estimulado por la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces la radiación ultravioleta hace que esta sinapsis y esta interacción que les voy a mencionar ocurra, ¿no? Lo que hace es que haya producción de alfa, de la hormona estimulante del melanocito y este se va a unir con su receptor que se encuentra a nivel del melanocito, ¿no? Y va a haber una síntesis a nivel de lo que es el núcleo para producir todo lo que es el pigmento, ¿no? Y esto lo va a dar a los queratinocitos, ¿no? Entonces, como ven aquí también, a menor aumento, todo lo que es la síntesis de melanina va a ir y le va a dar color a los queratinocitos, ¿no? Entonces, como vemos, todo esto está estimulado por la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, hay otros componentes. Todo esto que estamos hablando ahorita es la parte normal, ¿no? A grandes rasgos, la fisiología de cómo se produce el pigmento de la melanina, que eso es importante para entender dónde está el defecto para la producción de melanoma.
Entonces, en resumen, la radiación ultravioleta va a estimular a los queratinocitos a secretar factores que regulan la supervivencia, diferenciación, proliferación y motilidad de los melanocitos y hace que estos produzcan melanina y den el famoso bronceado de las diferentes tonalidades de piel, ¿no? Entonces, el melanoma surge de la transformación maligna de los melanocitos, ¿no? Entonces, eso es la definición de melanoma. Entonces, volviendo otra vez a las capas de la epidermis, dermis, entonces, y el tejido subcutáneo, todas las mutaciones que ocurren en genes reguladores de crecimiento, producción de factores de crecimiento, receptores, van a contribuir a la interrupción de esa señalización que les mostré previamente, ¿no? Esta señalización entre lo que es el queratinocito y el melanocito, y esto va a permitir escapar la regulación de los queratinocitos y los melanocitos van a poder dividirse de forma descontrolada y propagarse, ¿no? Y esto generalmente lleva a la formación primero de un lunar que es conocido como nevo común, ¿no? ¿Cómo se distribuye, cómo se propaga inicialmente? Tenemos dos tipos de propagación del melanoma. Tenemos cuando dentro del nevo progresa melanoma en una fase de crecimiento radial, ¿no? O sea, de forma horizontal. Aquí podemos ver que los melanocitos ya no es la cantidad como vimos al inicio, hay más, pero se distribuye dentro de la capa dérmica y se van distribuyendo de forma horizontal y va a involucrar la invasión ya de la dermis, ¿no? Este es uno de las formas como progresan a melanoma. La otra forma es la forma de crecimiento vertical, ¿no? Pueden progresar a la fase de crecimiento, como ven aquí los melanocitos, están distribuidos dentro de lo que es la epidermis y la dermis, ya de forma más horizontal que vertical, y las células pueden incluso ya desde acá adquirir el potencial de dar metástasis que invaden la dermis y posteriormente los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces son estos dos principales de expansión, si quieren, del melanoma. Tenemos el radial y tenemos el vertical. Ahora, si vemos los diferentes cambios del epitelio, la carcinogénesis del melanoma, vamos a ver que pueden comenzar como lesiones benignas, que son los bien conocidos lunares o nevos, y pasar a lesiones premalignas, incluso que son los conocidos lunares displásicos o nevos displásicos, que en la mayoría de los casos pueden regresar a ser normales, ¿no? Aquí andan transformándose, haciendo algo de atipia. A veces el sistema inmune lo detecta, bueno, no a veces, en la mayoría de los casos lo detecta y lo que pasa es que no pasan de esta fase, ¿no? Incluso pueden regresar a las lesiones normales como un lunar simple, ¿no? Y luego entra la fase que les mencioné previamente, ¿no? Si progresan los factores que predisponen a la proliferación descontrolada del melanocito, primero entran a la fase radial, ¿no? Donde los melanocitos empiezan a propagarse de forma horizontal y luego pueden pasar a la fase vertical, donde ya aquí vemos que hay una gran proliferación de los melanocitos que incluso ya pueden pasar a la fase metastásica, donde prácticamente ya invaden vasos sanguíneos y pueden distribuirse en diferentes órganos a distancia, como el pulmón, el hígado o el cerebro, ¿no? ¿Cuál es la localización más frecuente? No sé si se dieron cuenta, pero el título de la clase es melanoma cutáneo. Quiere decir que el mayor porcentaje, es más específicamente el 91.2% de los melanomas, se originan en la piel y es el tema principal de la clase. Pero también se pueden originar melanomas no cutáneos. ¿Cuáles son esos? Son mucho más raros. Dentro, la mayoría se encuentran en el globo ocular. Dentro de esto, la uvea es el más frecuente, que representa el 92% de los casos, y en la conjuntiva el 8% de los casos. También hay melanomas de mucosas, ¿no? Pueden originarse en vagina, en vejiga, ¿no? Y otros que se conocen que pueden ser metástasis de primarios desconocidos. Todos los demás que no son cutáneos son bastante raros,
pero existen. Y también son de peor pronóstico, ¿no? De hecho, ya el melanoma, tener melanoma es uno de los tumores más agresivos, pero los melanomas no cutáneos son de peor pronóstico. Y en este gráfico les menciono que de acuerdo al sexo también hay diferentes distribuciones en la piel. Por ejemplo, en los varones es mucho más frecuente en el tronco comparado con las mujeres, ¿no? En las mujeres, por ejemplo, es ligeramente más frecuente en lo que son los hombros. A veces eso está relacionado con el tipo de vestimentas de acuerdo al género, ¿no? Es algo que puede estar relacionado cuando hay partes descubiertas más en los hombres que en las mujeres. Por ejemplo, en las mujeres evidentemente es mucho más frecuente en las piernas, en los hombres más en cabeza y cuello, ¿no? Entonces, también esta distribución de acuerdo al sexo ya ha sido descrita. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad? Los podemos dividir en los siguientes. Hay factores de riesgo demográficos y fenotípicos, vamos a ver cada uno de ellos. Hay factores de riesgo ambiental, hay, de acuerdo a la presencia de nevos y nevos atípicos, antecedentes personales de ya haber tenido melanoma, antecedentes familiares. Si vemos los factores de riesgo demográficos y fenotípicos, aquí principalmente la edad, ¿no? La edad es un factor de riesgo y evidentemente, como pasa en las demás enfermedades, la incidencia aumenta con la edad, ¿no? Se ha descrito una edad promedio de 63 años, pero la mayoría, donde ya el pico empieza, es a partir de los 45. Antes de los 40 años ya está descrito que es más frecuente en mujeres y después de los 40 años casi duplica en los hombres, ¿no? Y el riesgo es mayor en grupos étnicos de pieles más claras, ¿no? De acuerdo a quien, por ejemplo, tenemos, déjenme sacar el puntero un rato. Aquí tenemos riesgos relativos de acuerdo al rasgo fenotípico. Pueden ver que los pelirrojos, la gente pelirroja, es el que tiene un riesgo relativo mucho más alto, casi 4 veces más de desarrollar esta enfermedad, los rubios casi 2 veces más, los que tienen piel clara, pelo claro también, los que tienen pecas, ¿no? Los que tienen ojos claros, verdes, azules, color miel, son los que tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y esto ya está descrito también de acuerdo a esta clasificación del fototipo pigmentario de la piel que se conoce con el nombre de escala de Fitzpatrick, ¿no? Donde la escala va del 1 al 6, ¿no? Donde el 1 es el más claro y 6 es el más oscuro. Y ya está descrito que los tipos de Fitzpatrick 1, 2 y 3 son los que tienen, digamos, menor protección, ¿no? A la exposición a la luz solar y que pueden desarrollar más frecuentemente la enfermedad. ¿Quiénes son estos pacientes? Pues aquellos que tienen cabello rubio, son principalmente de países europeos, tienen por el trabajo, por ejemplo, exposición más a la luz ultravioleta, puede tener algún tipo de enfermedad inmunosupresora, fuma, ¿no? Entonces, los primeros tres fototipos de Fitzpatrick son los que son más sensibles al daño de la luz solar comparado con Fitzpatrick del 4 al 6, ¿no? Y el riesgo de cáncer, pues obviamente es mayor en los Fitzpatrick de 1 a 3 comparado con los de 4 a 6. No quiere decir que los Fitzpatrick 4 a 6 no hagan melanoma, nada más que es mucho menos frecuente, ¿no? Entonces, hablando de los factores de riesgo ambiental, por supuesto, indudablemente es la radiación ultravioleta y exposición al sol, ¿no? Esto ya se sabe desde hace años que participa en el desarrollo del melanoma. Y hay varios tipos de radiación ultravioleta, si ustedes repasan sus clases, pero principalmente la que está más relacionada con la carcinogénesis de melanoma es la luz ultravioleta tipo D, ¿no? La tipo B. Tiene un riesgo relativo que puede llegar a 2,35, generalmente está relacionado con una exposición crónica a este tipo de radiación ultravioleta. Y otro riesgo es también que haya tenido historia de quemaduras por el sol, ¿no? Y especialmente aquellas grado 2 quemaduras. Recuerden que las quemaduras grado 2 generalmente se caracterizan porque ya hicieron ampollas. Las camas bronceadoras. Había un tiempo en los años 90, 2000 que estaba súper de moda
entrar a las camas bronceadoras, pero ya se ha visto que es contundente, no es algo que una anécdota ni nada, que está relacionado y tiene un riesgo relativo de 1,15, por lo tanto, en la actualidad no se recomienda las camas de bronceado por su relación con el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Entonces, aquí están los diferentes tipos de luz ultravioleta, para recordar, ¿no? Está la luz visible que todos vemos, tenemos la infrarrojo y tenemos la ultravioleta, ¿no? Entonces, que van de la A la C. Y como les decía, la luz ultravioleta tipo B es la que más está relacionada con el desarrollo de cáncer de melanoma, cáncer de piel melanoma, porque además está relacionada que pueden producir cierto tipo de alteraciones a nivel del DNA, como dímeros de ciclobutano, romper las cadenas de DNA, inducir la apoptosis por ultravioleta, todas esas que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. Otro factor de riesgo es pues, la presencia de nevos o nevos atípicos. Recuerden que los nevos son los lunares, los conocemos de forma más simple como lunares. Ya está descrito que a mayor número de nevos, especialmente aquellos que son de mayor tamaño, que pueden llegar hasta 20 centímetros, tienen un riesgo relativo que puede llegar hasta 5 veces, ¿no? Los nevos clínicamente atípicos, ¿cuáles son los atípicos? Pues los que ya tienen componentes displásicos, ¿no? Luego, el tamaño de 6 milímetros o más y al menos dos de las siguientes características que tengan el nevo, que tengan una pigmentación variable, que tengan bordes irregulares, asimétricos o un perfil irregular, ¿no? Y aquí podemos ver los riesgos relativos de acuerdo a si son nevos atípicos o nevos comunes, ¿no? Los nevos comunes pues no tienen displasia, ¿no? Son los normales. Y vamos a ver que los riesgos relativos de los comunes siempre van a ser menores que los de nevos atípicos y que el riesgo va a aumentar conforme al número, ¿no? Miren que cuando se tienen más de 100 aquí nevos, como va aumentando casi hasta 7 su riesgo relativo. Antecedentes personales de ya haber tenido melanoma, ya haber vencido un melanoma en una etapa temprana o in situ, ya es una persona que ya le aumenta hasta 8 veces su probabilidad de desarrollar un nuevo melanoma, ¿no? O el antecedente de otro cáncer de piel que no sea melanoma, que es la clase de la siguiente semana, también te aumenta el riesgo relativo de desarrollarlo, ¿no? Antecedentes familiares, de hecho ya está descrito que 10% de los melanomas están relacionados con la herencia, ¿no? Y esto está relacionado con diferentes tipos de mutaciones que han sido descritas en los últimos años, como una de las más comunes y una de las primeras que se describió es que hay alteraciones a nivel de la sinasa dependiente de la ciclina 2A, ¿no? Que está relacionada hasta un 25% con este melanoma que se conoce como melanoma familiar, donde la alteración está principalmente ubicada en el cromosoma 9, en el brazo corto del cromosoma 921, ¿no? Entonces, el riesgo que te da de tener esta mutación es 30% a los 50 años y 77% a los 8 años. Hay otras mutaciones menos frecuentes, como verán, hay unas que ya conocen, el receptor de la melanocortina que les mencioné al inicio de la clase puede estar alterada, la mutación de BRCA2 que ya es conocida para ustedes, tenemos el síndrome de retinoblastoma familiar, el síndrome de Li-Fraumeni y otros mucho más raros que ya han sido descritos, ¿no? Y en este cuadrito podemos ver que a mayor número de familiares, pues el riesgo de desarrollar enfermedad aumenta, incluso ya te dice qué tipo de familiares, no solo te dice familiares de primer grado. Por ejemplo, aquí te dice si son los padres, tiene un riesgo relativo de 2,40, si son los hermanos, mira, llega casi a 3, si ya son dos familiares eh, de primer orden, puede llegar a 9 veces y miren, padres con antecedente de múltiples melanomas, cuando ya es múltiples, miren el riesgo relativo más de 60 veces, ¿no? Es una carga genética bastante cuando ya se tiene todos esos. Entonces, en resumen,
Hay varios factores de riesgo para el melanoma, lo podemos resumir en este gráfico, de acuerdo a los fototipos de la piel. En resumen, el riesgo relativo es 24, la alteración del receptor de la melanocortina, a mayor número de nevos, ya sean los comunes o los congénitos o los displásicos, y también la historia previa de un melanoma, ¿no? Entonces, este gráfico nos resume todo lo que hemos dicho de factores de riesgo y no olvidarse de los tipos, ¿no? de piel, y que los uno, 2 y 3 son los que tienen mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad. En la fisiopatología, entonces, podemos resumir que esto se desarrolla por la suma de varios factores. Primero, si hay antecedentes familiares, si hay factores ambientales, por ejemplo, relacionados con su profesión, que todo el tiempo estén expuestos a la luz solar. Y, por supuesto, algo muy importante en este tipo de tumor es el sistema inmunológico. Vamos a ver que el melanoma es uno de los tumores malignos donde en un mayor porcentaje de su desarrollo está relacionado con el sistema inmune, ¿no? Entonces, la suma de estos tres va a producir todas estas alteraciones a nivel molecular, con autosuficiencia de señales de crecimiento, insensibilidad a las señales de apoptosis, evasión de la apoptosis, capacidad de replicación ilimitada, una angiogénesis mantenida, invasión tisular y metástasis. Y además también ya está estudiado un perfil mutacional, ya se sabe cuáles son los genes que con más frecuencia están involucrados en el desarrollo de esta enfermedad. Y esto es muy importante porque de acuerdo a estas alteraciones ya hay blancos, ya hay terapia molecular dirigida a estas alteraciones. Son fármacos, en la mayoría son tomados. Por ejemplo, el oncogen de BRAF ya está descrito que es la mutación somática más común. Y miren, se presenta hasta en el 50% de los melanomas. De hecho, cuando tenemos un melanoma en etapa avanzada, a todos les pedimos la mutación de BRAF y además tenemos 50% de probabilidad de que la va a presentar, ¿no? Hay otras mutaciones somáticas, como por ejemplo la que está asociada a BRCA y la activación de PI3K, ¿no? Dentro de las mutaciones de BRAF hay varios genes de oncogenes de BRAF, pero la mutación más frecuente es la que se encuentra a nivel de B600E, es la más común en melanoma. En esta tablita nos resumen las mutaciones de los oncogenes que están relacionados. Como les mencioné, BRAF o BRAF, como quieran llamar, la podemos encontrar en el 50%, es la más frecuente, y principalmente con dos tipos de melanoma desde el punto de vista histológico, con el superficial principalmente. La segunda mutación es la mutación de NRAS, que podemos encontrarlo hasta un 20%. Tenemos el gen KIT, 10%, principalmente en estos tipos de melanoma. Y GNAQ, GNA11 en el 80%, pero miren, este último no es en melanoma cutáneo, es en el melanoma uveal. Si vemos las vías de señalización, aquí está la vía que nos interesa, ¿no? La que está principalmente relacionado con el melanoma es la vía de MAP-sinasa, que ya la conocen, donde está involucrado NRAS, BRAF, y dentro de BRAF el más común es B600E, MEC y MAP. Entonces, de estos, nosotros dentro del abordaje del melanoma avanzado, principalmente pedimos estas dos mutaciones porque ya hay blancos moleculares, ¿no? Para este tipo. Si presenta la alteración de BRAF, pues vamos a dar anti-BRAF. Si tiene NRAS, pues anti-NRAS, ¿no? Entonces, esta es la vía principal que está alterado en melanoma. Otras menos frecuentes, la de PI3, AKT, PTEM. Como les decía, melanoma es uno de los tumores más inmunogénicos. De hecho, una de las terapias principales en la actualidad del melanoma es la inmunoterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de su fisiopatología del desarrollo, lo que hace la enfermedad, la célula del melanoma, es inhibir al sistema inmune y se hace invisible al sistema inmune, a la destrucción del melanoma, y el melanoma puede crecer como él quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace invisible al sistema inmune el melanoma?
La verdad es súper complejo esto. Realmente la inmunoncología es al menos un diplomado de 6 meses, pero a grandes rasgos hay una célula, hay unos receptores, tanto a nivel de las células del sistema inmune, principalmente de las células T, que van a hacer una interacción con células del melanoma. Y ya las hemos visto en otros tipos de tumores. Es el PD1 y PDL1, ¿no? En el momento que estas dos moléculas hacen interacción, se bloquea el sistema inmune, ¿no? Se bloquea, ya no funciona. Hay otros inhibidores como por ejemplo que es CTL4, aquí está aquí arriba, donde al unirse con CD86, pues también se frena el sistema inmune. Y así hay otras más que se están estudiando, pero estas, digamos, son una de las más conocidas. ¿Y qué hace la inmunoterapia como pembrolizumab, que ya la conocen también? Impide, bloquea, ya sea a nivel de PDL1 o PD1, y hace que el sistema inmune se reactive y pueda destruir a la célula cancerosa, que en este caso es el melanoma, ¿no? Entonces, y funciona muy bien, ¿no? Entonces, y ha cambiado el pronóstico de esta enfermedad. De hecho, la inmunoterapia en su fase, en sus primeros eh, en sus primeras fases, en el primer tumor que se experimentó, que se aprobó finalmente, fue melanoma, ¿no? Entonces, de hecho, la quimioterapia en el melanoma no tiene en la actualidad ningún papel, son resistentes a la quimioterapia. Entonces, ya tenemos firmas moleculares que están producidas por la exposición al sol, o sea, daños a nivel del DNA que han sido producidos por la exposición a ultravioleta. Por ejemplo, podemos ver mutaciones de BRAF que hemos dicho 45-50%. Se pueden encontrar tronco y extremidades en la parte baja, en la parte alta cabeza y cuello. Aquí generalmente hay más mutaciones de RAS y NRAS, 15%, y hay un pequeño porcentaje que no están relacionados con las mutaciones secundarias a las rayos ultravioleta, como hemos mencionado, es otro tipo de melanoma como es el de las mucosas, ¿no? En las mucosas generalmente el gen principal está relacionado con la mutación de c-KIT. Ahora, ¿cuál es la clínica de esta enfermedad? Pues aquí lo que debe llamar la atención es que una lesión pigmentada va a tener cambios, ya sea en su forma, como se ve acá, los bordes, o en el color que se vuelve, y vamos a buscar en una persona que tenga múltiples lunares, vamos a hacer de cuenta que tenga, no sé, 20 lunares y que se los ha estado viendo, y de repente uno de esos lunares, o dos, la mayoría uno, cambia en su aspecto. A eso se conoce como la lesión patito feo, ¿no? Que es diferente a los otros lunares. Entonces, ese es el que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Si además de eso hay prurito, ardor o dolor, con mayor razón, y ni qué decir sangrado o que esté ulcerada la lesión, son los que tienen que llamar la atención. De hecho, hay un acrónimo que se conoce como el ABCDE para poder reconocer estos cambios, donde A significa asimetría, donde como ven, si hacemos un trazo a la mitad de este lunar, vamos a ver que la mitad izquierda no es igual a la mitad derecha, ¿no? Entonces, generalmente se hace un trazo imaginario a nivel de la lesión en la mitad y vemos pues que la mitad derecha es asimétrica comparada a la izquierda, ¿no? Entonces a eso se refiere. Los bordes irregulares, esta figura es demasiado representativa, puede ver, no está totalmente regular, aquí está con muchos bordes irregulares, luego cambios en el color, pueden ver que hay partes que están más pigmentadas que otras, incluso hipopigmentadas, y el diámetro, generalmente cuando son más de 6 milímetros, también tiene que llamar, y la evolución, que nos diga en cuánto tiempo han cambiado, ¿no? El paciente generalmente sí se da cuenta que al principio era más pequeño, aumentó de tamaño, cambió de color, generalmente en los últimos 3 a 6 meses, ¿no? Entonces, preguntas importantes, ¿cuándo notó por primera vez la lesión? En este caso, los cambios en el lunar, si hay antecedentes familiares de melanoma o cáncer de piel,
dónde trabaja, probablemente si tiene exposición al sol o si ha usado, a veces a algunos les encanta la cama bronceadora, si ha habido antecedentes de quemaduras, ya sea en la niñez o en la adolescencia, especialmente esas quemaduras que han tenido ampollas, como les decía, o si tiene alguna enfermedad inmunosupresora como VIH o que utilice corticoides de forma crónica, que eso pasa mucho a los pacientes reumatológicos, ¿no? Lúpicas, artritis reumatoide, que ellos usan de forma crónica inmunosupresión, son más predisponentes. Desde el punto de vista clínico, también hay diferentes subtipos de melanoma. El melanoma in situ, pues es el etapa cero, ¿no? Es aquel que no invade la membrana basal, que está solo dentro de la epidermis, y generalmente estos tienen buen pronóstico. Ya cuando invaden la membrana basal y más la epidermis son los invasivos, y hay varios tipos desde el punto de vista clínico. Tenemos el melanoma de extensión superficial, el nodular, el léntigo maligno y el melanoma lentiginoso acral, que es el menos frecuente. Hablando del melanoma de extensión superficial, es el más frecuente. Representa hasta el 70% de los melanomas. Se puede presentar desde los 40 años. Su crecimiento es principalmente horizontal o lo que hemos mencionado al principio, ¿no? Tipo radial. La lesión evoluciona de una mancha o una mácula a una placa y luego recién después va a la fase de crecimiento vertical, ¿no? Y la mayoría de los casos se origina de un lunar previo, ¿no? De un lunar, de un nevo previamente. Y los lugares más frecuentes pueden ser en las piernas, en las mujeres y en los hombres generalmente en el tronco. Hablando del melanoma nodular, como dice su nombre, es como un nódulo, se puede presentar después de la sexta década de vida, puede ser marrón, negro o rojo o rosado, se puede ulcerar, se puede sangrar. Este tiene al mismo tiempo los dos tipos de crecimiento que mencionamos, el vertical es pero el principal. Es más frecuente. En niños se pueden presentar como lesiones amelónicas, que quieren decir que no tienen el color típico oscuro, ¿no? Hay algunos que son blanquitos, esos son bien difíciles de diagnosticar. Y crecen muy rápido, son los de peor pronóstico y generalmente están en tronco y en cabeza, ¿no? ¿Qué pasa el melanoma léntigo maligno? Este es más progresivo, es más de crecimiento lento, puede evolucionar de un melanoma in situ. Este es el que en mayor frecuencia se presenta en las zonas que están expuestas al sol, edades mayores, 70 años, en cara, en mejilla se pueden presentar, que es pues un lugar bastante expuesto al sol, ¿no? Y como les decía, generalmente cara y mejilla es más frecuente. El melanoma lentiginoso acral es el menos frecuente, se puede presentar principalmente en la séptima década de la vida, todo lo que es palmas, plantas y uñas, ¿no? De hecho, los lunares que se encuentran en estos lugares de trauma crónico, es decir, que todo el tiempo están raspando, como son las plantas, principalmente de las plantas, y también, por ejemplo, el cuero cabelludo, que muchas veces está haciendo trauma con el peine de forma inconsciente. Si se encuentran lunares en esos lugares, de hecho se recomienda quitarlos, ¿no? Como forma preventiva, porque tiene alta probabilidad de desarrollarse a un tipo de tumor maligno, ¿no? A veces pueden tener incluso un componente nodular. Como les decía, este es el menos frecuente de todos. Y está la parte subungual, que se caracteriza por estas líneas verticales oscuras, tiene que llamarlos la atención, es el famoso signo de Hutchinson y micro Hutchinson, si lo podemos ver, es raro, pero son bandas unguiales pigmentadas que miden más de 3 milímetros, entonces nos tiene que llamar la atención para poder abordar este tipo de pacientes y confirmar o descartar el diagnóstico. Entonces, en resumen, para que quede en fotografía, aquí tenemos el melanoma de extensión superficial, que hemos dicho que es el más frecuente, es plano, porque hemos dicho que el crecimiento es principalmente radial, el nodular, como dice su nombre, es como un nódulo, es el más agresivo, el lentiginoso maligno y el melanoma acral, y que donde se encuentra también el unguial, ¿no? Y aquí está el desmoplásico, que puede ser amelanocítico, es decir, sin el pigmento. Generalmente estos son bien complicados de diagnosticar, ¿no? Tiene que haber alta sospecha. Y este es un cuadrito para que lo lean con calma, que es el resumen de lo que les acabo de decir,
de los cuatro diferentes tipos de melanoma desde el punto de vista clínico y sus características principales. Hay otros subtipos más raros, sí, tenemos el amelanocítico que les mencioné, que no tiene color, el espitzoide, que generalmente se desarrollan en aquellos lunares de Spitz, que nacen los niños, a veces en toda la espalda está todo el lunar, y los desmoplásicos, ¿no? Solo para mencionarles, hemos dicho que hay otro tipo de melanomas que no son cutáneos. Tenemos los conjuntivales y uveales. Aquí podemos ver la fotografía, la lesión, que principalmente están relacionados con esta mutación que les mencioné al inicio. GNA11, GNAQ es principalmente la que está involucrada en el desarrollo del melanoma ocular. Del tratamiento, la verdad es de muy mal pronóstico, a veces la radioterapia o quitar el ojo, de forma total, es la única manera de controlarlo, pero en realidad hasta ahorita de todos los tipos de melanoma no hay un tratamiento efectivo y realmente el pronóstico es muy malo, ¿no? Ahora, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Hemos dicho la apariencia clínica, ¿no? Recuerden el signo del patito feo. Dentro de varios lunares hay uno en particular que cambia, ¿no? Y es el que nos tiene que llamar la atención. Y de este que cambia tenemos que ver el ABCD, ¿no? Entonces, les decía que pues para el abordaje tenemos que sospechar de aquella lesión que tenga un cambio con respecto a los demás lunares, que se conoce como el signo del patito feo, y en este que cambió, que llama la atención, miren, tiene una sensibilidad diagnóstica hasta el 70%. Entonces tenemos que aplicar el ABCDE, ¿no? Ver su asimetría, aquí claramente vemos totalmente diferente del lado derecho con el lado izquierdo, los bordes, el color, el diámetro y su evolución, cómo ha ido creciendo. Generalmente el paciente te dice, ¿no? Que ha ido creciendo, que incluso en varias ocasiones hasta puede ulcerarse y sangrar, ¿no? Eh, Hay que hacer un examen visual, generalmente con un dermatoscopio. Aquí son expertos los dermatólogos, que puede tener una sensibilidad y especificidad más del 80%. Eh, y finalmente, ¿qué nos va a dar el diagnóstico definitivo? Pues la biopsia, ¿no? ¿Qué nos debe incluir el reporte de patología? Pues cuál es el tipo de melanoma, el subtipo clínico, ¿no? Si es extensión superficial, si es nodular, etcétera. El grosor, la profundidad del tumor de acuerdo a las capas de la piel es lo que actualmente más nos importa y eso se da de acuerdo a la clasificación de Breslow, que la vamos a ver, ¿no? Si hay ulceración o no, porque la presencia de ulceración ya hace que sea de peor pronóstico, igual el número de mitosis, si hay microsatélites y si los márgenes están o no comprometidos. Entonces, todo esto un patólogo oncólogo te lo reporta, porque todos estos datos a nosotros nos sirven para hacer una adecuada etapificación, determinar el manejo y también el pronóstico. Entonces, la biopsia generalmente, si es una lesión grande, es una biopsia incisional o por punch. Cuando son lesiones pequeñas pueden ser completas, ¿no? Excisional, solamente que tiene que tener el criterio de que tiene que haber un borde libre de tumor de al menos 1 a 3 milímetros, ¿no? Pero cuando son las lesiones grandes se hace solamente la toma de una sección de la lesión, ¿no? Y aquí es muy importante que sea por punch. ¿Qué significa eso? Aquí arriba vemos esto de acá, este aparato que está aquí en el gráfico, se asimila o se simula o se parece a un cortador de galletas, ¿no? Entonces, cuando ustedes ponen cortador a la masa, pues corta así, ¿no? Toda la masa. Y necesitamos así como para ver toda la arquitectura. ¿Por qué les digo? Porque hay ciertas especialistas que lo único que hacen es raspar un rasurado.
y ese tipo de biopsia no nos sirve. Tiene que ser por punch con este aparato para que nos digan los milímetros y las profundidades de las capas de la piel de acuerdo a los criterios de Breslow que va a tener la lesión, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, cuando en el reporte de patología no tenemos este tipo de biopsia, generalmente hay que repetir la biopsia, ¿no? De ahí, bueno, esto lo van a ver bien en sus clases de patología, pero hay varios marcadores de inmunohistoquímica que confirman el diagnóstico, como la proteína S100, melan A, HMB45, SOX10, son los que confirman, ¿no? Y el MIP1 es un marcador de proliferación. En el análisis molecular, pues lo que mencioné en la parte de alteraciones moleculares, pedimos principalmente a esta biopsia que nos dicen que ya es melanoma y que está en etapa avanzada, la mutación de BRAF y la de NRAS. Y aquí podemos ver las diferentes alteraciones y en los ciclos de acuerdo a las mutaciones, porque nos va a ayudar a hacer una clasificación molecular. Hay 4 tipos de melanoma de acuerdo a las alteraciones moleculares, ¿no? Hay el melanoma con mutación de BRAF, si la presenta, hay el melanoma con la mutación de RAF, y a la mutación con el melanoma con mutación de F1, y hay los triple negativos, ¿no? Igual que en cáncer de mama, cuando ninguno de los tres los tiene, ¿no? Actualmente sigue en estudio, no sabemos si esta clasificación es pronóstica, tratamiento o clínico, entonces esto se está desarrollando y se está viendo que en cada uno de los subtipos de melanoma, desmoplásico, acral, qué alteraciones moleculares en cada uno de esos subtipos también se presentan, ¿no? Podemos ver que también dentro del abordaje se va a realizar estudios de imagen, generalmente se realiza una ecografía de los ganglios regionales de donde se presenta la lesión para ver qué etapa ya es, ¿no? Porque si hay ganglios regionales involucrados, al menos es una etapa 1B. ¿No? Por ejemplo, es bien complicado porque depende de la anatomía. Si fuera una lesión de la cara, generalmente los ganglios regionales serían los del cuello, ¿no? Si la lesión estuviera en la parte anterior del tronco, cerca de la glándula mamaria, los ganglios regionales que se van a analizar son los de la axila, ¿no? Y así de acuerdo al lugar anatómico, ¿no? Obviamente la ecografía no es un sustituto de la biopsia para diagnosticar, es un estudio complementario. También para etapificar se puede la tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Si está disponible un PET-CT con FDG sería fabuloso. Si hay síntomas o al menos se encuentra en una etapa 3, se pide una resonancia magnética de cráneo porque un 30% de los pacientes que se encuentran en etapa 3 o más ya tienen lesiones metastásicas aún estando asintomáticos. Entonces, en resumen, la evaluación del paciente, se va a hacer todo lo que mencionamos, los estudios de imagen, la biopsia, los laboratorios y de acuerdo a los síntomas, otros estudios como les mencioné, la resonancia magnética, aunque esté asintomático y si tuviera dolor óseo, pues gamagrama óseo. La etapificación se realiza por el sistema de TNM. La verdad, este gráfico está muy bonito y representativo porque te dice las etapas de forma muy representativa, viendo solamente el gráfico, ¿no? Las etapas 0 son los que son los melanomas, como ven aquí, que solamente se encuentran dentro de la epidermis, ni siquiera han invadido la membrana basal, son los famosos melanomas in situ, ¿no? La etapa 1A, 1B se encuentran, pero miden se encuentran solamente en los primeros milímetros de la piel, ¿no? Y a medida que va la profundidad del melanoma invadiendo, pues el T va aumentando, ¿no? Entonces aquí el T es de acuerdo a la profundidad de las capas de la piel, ¿no? Evidentemente una etapa 4 ya da metástasis a distancia. Y esta es la famosa clasificación de Breslow, la que está a su mano izquierda, donde va a ser de acuerdo a las capas que invade la piel, ¿no? De acuerdo a los milímetros. Antiguamente había los niveles de Clark, que ya no se utiliza, ¿no? Para la etapificación lo que utilizamos actualmente son el nivel de invasión de acuerdo a la clasificación de Breslow que nos dicen los milímetros a los cuales invade el melanoma, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, acá para darles un ejemplo, un T1 es un grosor de menos de 1 milímetro,
¿no? Y no tiene ulceración. Miren, se divide en T1A, T1B, vean, es menos de 0,8 milímetros y no tiene ulceración. El hecho de que ya esté ulcerado le aumenta el T y eso aplica en cada uno de las T2, T3 y vean, por ejemplo, un T4 ya es más de 4 milímetros. Los ganglios, como les mencioné, los ganglios regionales, de acuerdo al nivel anatómico, se están involucrados y tenemos la etapificación, ¿no? Que va de la etapa 1 a la etapa 4, donde la etapa 1, ya sea A y B, etapa 2, se consideran etapas tempranas, localmente avanzadas la 3. En la 3 ya hay ganglios regionales comprometidos y la 4 cuando ya hay metástasis a distancia. De hecho, ya una vez cuando vemos el reporte de patología, hay factores pronósticos que ya con solo ver el reporte te dice que probablemente su pronóstico no sea muy bueno. La profundidad del Breslow nuevamente, a mayor profundidad, peor pronóstico. El hecho que la lesión esté ulcerada, que la tasa de mitosis sea más de 2, que el nivel de Clark, que ya no forma parte, les decía, del sistema de la cetapificación, pero se consideraba antes cuanto mayor sea la invasión era peor, ¿no? Otros es que a mayor edad también es peor, o que se presenta en ciertos lugares anatómicos, como por ejemplo el tronco, la cabeza y el cuello se consideran de peor pronóstico. Entonces, una vez que tenemos la etapa, pues tenemos ya este algoritmo que nos da una idea de forma muy general de cómo se maneja. Generalmente cuando son etapas localizadas, tempranas, miren, el in situ solamente es decisión local, pero tiene un margen que se recomienda, mínimo de 0,5 centímetros, ¿no? Luego tenemos con Breslow, es decir, etapas T1, que no tengan ulceración y el rango mitótico no alto, miren, es solamente quitarlo, pero sí, aquí lo importante es cumplir con el criterio de los márgenes libres de al menos 1 centímetro, ¿no? Y a medida que va profundizándose el Breslow, vean que pues el margen también va aumentando, que puede llegar hasta 2 centímetros. ¿No? Entonces, y aquí también ya te dice si los ganglios son negativos o son positivos, la decisión tanto no solo de la lesión, sino también de los ganglios regionales, y si es una etapa 1 A o B, generalmente se continúa solo con vigilancia. ¿Y qué pasa en la parte metastásica? En la parte metastásica, este es un gráfico de la evolución que ha pasado a lo largo de los años. Como ven, esta empieza en los años 90 y miren lo único que se tenía. Se tenía este fármaco que es conocido como dacarbazina, es quimioterapia, es lo que se daba, pero creo que les iba hasta peor. Creo que era mejor no darles nada y dejarlos en cuidados paliativos, porque les causaba solamente efectos secundarios y pérdida en su calidad de vida, ¿no? Y no hacía realmente nada de efecto. Se reportan máximo 10% de respuesta, que no es nada, ¿no? Y teníamos estos fármacos que también es inmunoterapia de la antigüedad, si quieren, como es la interleucina y el interferón. El problema de estos dos no es que no funcionaran bien, era que eran extremadamente tóxicos. Tenían que incluso administrarse en terapia intensiva, ¿no? Entonces, todo esto pasó, miren, en los 90. En el 2010, 2011, 2012 es cuando se desarrolló por primera vez el primer fármaco que es el ipilimumab, que es un anti-CTL4. Recuerden que había un receptor ahí en la célula inmune que inhibía el sistema inmune, uno de esos era CTL4, pues este va a desbloquear CTL4, ¿no? Entonces este fue el primer fármaco y en el melanoma fue el primer tumor que se vio que podía volver a estimular el sistema inmune, ¿no? Y al mismo tiempo, las mutaciones, esas BRAF que les dije que en un 50%, pues Bemurafenib es un anti-BRAF, ¿no? Entonces, a partir de los años 2010, pues miren, las opciones de tratamiento, este gráfico solamente está hasta el 2020, cómo se han ido desarrollando. Y todos estos tratamientos son inmunoterapia, combinaciones de inmunoterapia, tratamiento blanco dirigido contra anti-BRAF, anti-MEC, anti-RAS, combinaciones de los mismos, que es lo que ha cambiado el pronóstico actual de esta enfermedad. Como ven, en la actualidad no tiene ningún papel la quimioterapia. Aquí vemos un resumen de algunos de los fármacos y de los estudios que han demostrado la efectividad. Entonces, cuando tenemos un melanoma metastásico y resecable, tenemos dos tipos de melanoma.
como aquellos que tienen la mutación de BRAF y aquellos que no tienen la mutación de BRAF. Obviamente a los que tienen la mutación de BRAF, pues la primera opción es darles anti-BRAF, ¿no? En cambio, a los que no tienen la mutación de BRAF, pues la primera opción es darles inmunoterapia, ¿no? Y esto se resume en este cuadro que es de las guías europeas, donde si no tienes la mutación, pues das principalmente inmunoterapia y si tienes la mutación, das principalmente tratamiento molecular dirigido contra esas alteraciones moleculares, anti-BRAF, anti-MEK, anti-RAS. Y otra vez para recordarles la sinapsis inmunológica, que el gráfico que les enseñé al principio, aquí está PD1, PDL1, aquí está CTL4, CD86, donde ya tenemos inhibidores de PD1, como por ejemplo ustedes ya los conocen, pembrolizumab, nivolumab, aquí hay uno nuevo para ustedes que es semiplimab, también los que inhiben a PDL1 tenemos atezolizumab, durvalumab, Avelumab. En CTL4 aquí no está en el gráfico, pero es el que les mencioné que es Ipilimumab. Hablando un poco de prevención, esto es un poco más ya, solo un resumen. Hemos dicho que el principal factor para el desarrollo de esta enfermedad es la exposición a la luz solar, ¿no? Entonces, aquí ya hay aquí realmente se puede hacer mucha prevención y va a depender mucho del paciente, ¿no? Evitar las horas donde hay mayor exposición a la radiación, que generalmente en la mayoría de la literatura que dice que el peor momento para exponerse pues es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Si vas a estar expuesto al sol, usar camisa mansa larga, sombreros, lentes de sol, incluso actualmente hay lentes especiales contra la luz ultravioleta. El protector solar se recomienda con un factor de protección de al menos 15, pero la mayoría creo que ahora utilizan 50. Si ya sabes que tienes muchos lunares, pues tienes que conocer tus lunares, ¿no? Eso es algo de enseñanza y ver si alguno cambia de su forma habitual, pues tenemos que analizarlo, ¿no? ¿Y qué concluimos? Pues que el melanoma representa el 1% de los cánceres de piel, ¿no? No es responsable de la mayoría de las muertes. Hemos dicho que se diagnostican en etapas potencialmente resecables. Hay factores de riesgo familiares y hay factores de riesgo no relacionados a la herencia, donde principalmente es la luz ultravioleta. Hemos visto que en las vías moleculares ya hay genes que sabemos que están involucrados y que nos sirven como tratamiento blanco molecular, donde principalmente en el 50% de los casos el más frecuente es BRAF. No se olviden en la clínica el acrónimo del ABCD y también del signo del patito feo. Recuerden que el diagnóstico principal es por la biopsia, que nos va a confirmar el diagnóstico. La etapificación es el TNM, donde de suma importancia el nivel, la clasificación de Breslow, ¿no? Que nos da la profundidad de las capas de la piel que son afectadas por el melanoma. Y el tratamiento, pues va a depender de la etapa, ¿no? Si son etapas tempranas, van a ser escisiones donde hay que respetar esos márgenes y en etapas avanzadas, de acuerdo a ver si va a tener la mutación de BRAF, damos tratamiento anti-BRAF y si no la tiene, pues damos principalmente inmunoterapia. Y bueno, el 23 de mayo se considera el Día Mundial de Prevención con esta enfermedad. Y con esto terminamos la clase de melanoma, que es la primera clase de cáncer de piel. La segunda, la vamos a ver la siguiente, que son los cánceres de piel no melanoma, ¿no? Que esos sí son mucho más frecuentes. Este no es el más frecuente, pero es el más agresivo, ¿no? Ok, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Levanten la manito virtual. A ver, Rodrigo. Doctora, quería saber en qué porcentaje, o bueno, más o menos, en qué etapa se diagnostica mayormente el melanoma. Como les dije en la primera diapositiva, la mayoría se encuentran en etapas tempranas. Quieres un porcentaje alrededor del 70%. Y por eso es que los datos de mortalidad son bajos comparado a la incidencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son visibles. Pasa un poco similar a lo que hemos visto en cáncer de útero, ¿no? O sea, hay sangre y van al médico. Entonces, aquí hay alguna alteración en el lunar, especialmente, bueno,
y alteraciones así como ulceración, sangrado, picor y todo, entonces van a revisarse. Entonces, eso hace que la atención sea un poco más rápida porque es una alteración visual que ve el paciente y que va a revisarse y se pueda diagnosticar en etapas tempranas, ¿no? Entonces, 70% es 30% son en etapas avanzadas. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Nada más? Bueno, pues recuerden entonces que su examen es el próximo lunes, ya les han debido decir, pero el temario es prácticamente desde cáncer de tiroides hasta cáncer de próstata, ¿no? En la de oncología. A partir de eso, luego ya es para el tercer parcial, ¿ok? Entonces ya saben, mínimo 90, no se acepta menos de 90, ¿ok? Entonces, como ya no hay preguntas ni nada, pues yo supongo que están. Y sí, Jason, no me hagas esa carita, es mínimo 90, ¿ok? Entonces, no espero menos de ustedes. Entonces, estudien bien y quiero ver ese 90 en el 90% de ustedes. Ok, nos vemos entonces la próxima clase. Chao, chicos. Hasta luego.